A veces me lo pregunto, ¿cuántas personas al mismo tiempo, en este preciso instante, estarán haciendo lo mismo que yo? Pulsar un icono y penetrar directamente en el mundo de la red. Hay que imaginarse a millones de individuos buscando cada uno su estímulo, su objetivo, en esa gran autopista. Una autopista que, a pesar de la inmensidad casi cósmica de la red, ha ido ciñéndose a una forma de transitar. Los grandes buscadores, por comodidad, prácticamente nos dan todo hecho y accedemos a una serie de informaciones que son más o menos comunes y conocidas. Dicen los expertos, los que saben de esto, de las entrañas de este mundo, que existe también la Deep Web. Y es un término que yo no conocía, pero que ustedes parece que sí, porque nos han remitido mucha información solicitando este asunto espinoso. ¿Por qué espinoso? Da la sensación real de que en esa Deep Web, que sí que parece que es más que una leyenda, se esconde todo lo peor, lo inimaginable. ¿Será posible la sombra colectiva proyectándose en esos márgenes ocultos, esa especie de bajos fondos de la red? Vamos a tener una reunión con especialistas, pero antes Santiago Camacho ha acudido a la Unidad Central Operativa para contarles brevísimamente cómo es la vida diaria en España de aquellas autoridades que combaten precisamente con quienes moran en este lugar extraño, la Deep Web. Desde hace algún tiempo, en los corredores invisibles de Internet, hay un nombre que ha empezado a sonar con especial fuerza: la Deep Web. ¿Y qué es la Deep Web? Se trata de todo aquel contenido que nos está vedado a los simples usuarios, que nos conformamos con navegar por la red a través de los buscadores. Es un territorio salvaje, en el que todo se compra y se vende: pornografía prohibida, drogas, armas, sicarios, material robado. Algunos, llevados por la curiosidad, se han atrevido a internarse en este mundo secreto, desconociendo las más elementales precauciones, y han pagado el precio, en forma de virus informáticos, robos de identidad, estafas. Para conocer un poco más de la zona más oscura de Internet, hemos decidido visitar a quienes mejor la conocen, los encargados de vigilarla. Estamos en la sede del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Hola, ¿qué tal? Soy Santi, de Cuarto Milenio. Bienvenidos. En un entorno como Internet, vosotros sois casi la última defensa, la última línea de defensa entre nosotros y lo que hay ahí fuera, que luego hablaremos de ello en plató, ¿no? Efectivamente. El grupo nuestro se creó en el año 96 para dar respuesta a toda la tipología delictiva que hay a través de Internet y de las nuevas tecnologías y que requieren de una especialización pues, en el personal que va a hacer la investigación. Ajá. Pues si quieres vamos a verlo. Para poder acceder a este grupo hace falta pues, una serie de condiciones, una entrevista personal, una serie de requisitos para poder pasar destinado, y sí que es cierto que en el trabajo diario pues, nos enfrentamos a ver contenidos bastante fuertes. Buena parte de vuestro trabajo supongo que tiene lugar en eso que se llama la Deep Web. ¿Qué es lo más raro que os habéis encontrado por esas profundidades? Pues nos hemos encontrado foros de todo tipo, foros de compra-venta de órganos, compra-venta de drogas, foros de hacking avanzado, incluso ahora está muy de moda el tema de las autolesiones, que la gente intenta pues, motivar el hecho de autolesionarse como que es una cosa normal y que es buena y que... Por ejemplo, tengo preparados aquí, pues tengo una web pues que intentan, pues lo que te comentaba antes. Promocionar. Sí, promocionar y decir que no es malo, que es bueno, que es una manera de conocerse a sí mismo, que tal. Te dan incluso otros links, asociaciones de autolesión. Tremendo. Oye, me decías hacking avanzado. ¿Ha habido hackers que se han atrevido incluso a atacaros a vosotros, a intentar penetrar en vuestros sistemas? Sí, por supuesto. Es una amenaza que sufrimos a diario, pero de hecho se investiga. Tenemos equipos potentes que logramos investigarlo e intentar localizarlos. Oye, ¿tú crees que el usuario medio es realmente consciente de los peligros que corre y hasta qué punto está expuesto en Internet? Yo creo que sí, pero muchas veces el problema viene
una vez que tenemos un antivirus parece que ya estamos salvados y que estamos libres de peligro, y no es así. El eslabón más débil es el usuario. Creo que la tertulia, que el debate, que la mesa de redacción va a ser sumamente interesante. A ver si yo me entero de algo, y ustedes también conmigo, porque hace mucho tiempo que nos están preguntando por este concepto, Deep Web. Santiago lo que ha hecho es darse una vuelta por un lugar que habitualmente no está muy abierto a todo el mundo, ¿no? Y por eso lo consideramos un privilegio, cómo en nuestro país las autoridades intentan enfrentarse a ese lado oscuro, ese lado desconocido, a ese lado misterioso también que tiene la red. Observando este viaje breve de Santi, yo hablaba con los amigos aquí presentes, que ahora presentaré, valga redundancia, sobre cómo Internet se ha convertido también en una especie de guía ordenada por el más célebre buscador que todos tenemos en mente. ¿Y qué queda al margen? Pues quedan muchísimas cosas y algunas son realmente espantosas. Vamos a hablar de todo eso. Nos acompaña Óscar de la Cruz, el excomandante de la Guardia Civil y jefe del grupo de delitos telemáticos. Te agradezco, Óscar, lo primero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que nos hayáis permitido esta visita, ¿no? Que yo creo que es sumamente interesante. Estáis desbordados. Hay mucha acción, guerra en la red, en nuestro país, de alguna forma. En nuestro país y en todo el mundo, porque ya Internet como fenómeno global que es, esto ya no sigue los criterios territoriales tradicionales. Entonces es evidente que cuanto mayor número de usuarios hay de nuevas tecnologías, de Internet, de redes sociales, pues el número de potenciales víctimas que pueden sufrir algún tipo de delito pues aumenta en la misma medida. Y hace un tiempo, Óscar, hablábamos aquí en esta misma mesa con miembros de la policía en este caso, por un caso muy cercano del asunto de la escopolamina o de esa especie de droga embrujadora que se expulsa y zombifica a alguien, ¿no? De alguna forma. Bien, veíamos en Internet de inmediato que había personas que vendían esta sustancia y uno, desde el desconocimiento, decía, bueno, pero este agujero negro, ¿cómo es posible? Esta especie como de reino de taifas donde uno hace lo que le da la gana, esto está ocurriendo porque hay poco control. Claro, Internet no está sujeta a ningún tipo de regulación de ningún país ni ningún organismo. Entonces, aunque la mayoría de la utilización de Internet es buena y es positiva, yo creo que nadie puede dudarlo, pero bueno, sí que hay un pequeño porcentaje que su uso es ilícito o negativo y es para lo cual nosotros estamos para intentar eliminarlo. Gracias, Óscar. Pequeño porcentaje, ojalá sea así, pero vamos a hablar. Claro que tiene que haber libertad. Lo que ocurre cuando uno ve algunas cosas se queda alucinado y no lo entiende. ¿Por qué en el mundo de lo físico hay una serie de normas y en ese otro mundo no? Cuando ese otro mundo influye directamente, como pocas cosas, en la realidad cotidiana. Santi, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Lo has pasado bien en este viaje, no? Pues la verdad es que ha sido fascinante ver cómo trabajan estos grandes profesionales. Y también ha sido un poquito sobrecogedor. Algunas de las cosas que nos han enseñado... Venías un poco pálido, ¿eh? Y es lógico, y eso es una de las cosas que debemos de avisar a cualquier aspirante, a curioso explorador del Deep Web, que aparte de que algunos de los contenidos de esta red se pueden verse en problemas legales, pero es que también incluso pueden acceder a contenidos que pueden ser no aptos para todas las sensibilidades, que pueden incluso traumatizarles seriamente o incluso, que ya nuestros expertos nos hablan de ello, meterse en graves problemas de seguridad informática en las que su intimidad, su dinero, sus equipos informáticos pueden estar en grave peligro. Por eso es muy importante contar cosas y vamos a hacerlo con dos grandes expertos que también se unen a esta tertulia. Claro, ojo con las imágenes y su poder perturbador. Me parece que estamos acostumbrados a todo tipo de cuestiones, por lo que dicen muchos expertos, ciertos contenidos se quedan ahí, de alguna forma también en el subconsciente, activándose cuando menos lo esperamos y generando, según dicen algunos psiquiatras, problemas. Nos acompaña José Antonio Álvarez Bermejo. Él es profesor de informática de la Universidad de Almería. Bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? ¿Tú tenías alguna especie de fotografía, nunca mejor dicho, de imagen, para que todos entendamos muy bien de qué estamos hablando? En el concepto Deep Web. Deep Web. Deep Web es el 90 y tanto largo por ciento de lo que es Internet. Por lo tanto, ya el porcentaje pequeño no. No es Internet. ¿Qué ocurre? Que la gente usa buscadores y como herramienta consuetudinaria de acceso a Internet. Internet son muchos más servicios. Yo siempre utilizo una metáfora, y es la metáfora de la cámara de fotos. Cuando uno saca una foto con una cámara, la imagen que ve no representa el entorno que le rodea, y con Internet pasa igual. La cámara puede ser Google, puede ser Yahoo.
que te dan una visión cercenada del contenido de Internet. Google y Yahoo son buscadores que presentan al usuario la información estructurada, pero eso no es Internet. Eso es la versión, o sea, la visión cercenada de Internet que te presenta Google. Estás hablando entonces casi como un telescopio, miramos una serie de galaxias y todo el universo, porque claro, esto es increíble. Vamos a hablar de ese concepto increíble y de qué tiene de malo, porque la fama del Deep Web, hay que decirlo, por lo que nos ha llegado sobre todo es por ese mundo donde todo es posible, por donde aparece, por desgracia, en ocasiones más bien lo peor que lo mejor del ser humano. ¿Estarán de acuerdo nuestros invitados o no? Nos acompaña Yago Jesús, él es editor de importantísimos blogs y un experto en seguridad informática y un hombre, por lo que sabemos, muy versado en este universo desconocido. Yago, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, buenas noches, encantado. ¿Estás de acuerdo con eso de pequeño porcentaje de mundo oscuro, de delitos, o el Deep Web es algo más? Yo pensaba, permíteme, Yago, yo creía que esto era un mundo paralelo a la red que conocemos y que también tenía sus interconexiones. No sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, a mí de entrada, si me permites, me gustaría romper una lanza a favor de Internet, porque Internet es la representación virtual del mundo real. Es decir, hay ciertas corrientes y tendencias que buscan demonizarlo, pero en realidad lo que hay en Internet es lo que hay en el mundo real. En Internet se pueden comprar drogas, sí, pero yo creo que todos aquí en la mesa sabríamos identificar un barrio donde ir a comprarlas. ¿En Internet hay pornografía infantil? Pues sí, pero todos sabemos que hay países como Vietnam o Camboya donde también está. Entonces, el matiz está en la inmediatez y en la supuesta sensación de anonimato que una persona tiene delante de un PC, que no siempre es así. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que donde el contenido más oscuro aparece es a través de una red que se llama Tor, que fue creada en 2003 por la Marina estadounidense como un método de anonimato. Y esta red lo que permite es dos cosas. Por un lado, del lado del servidor, yo no sé quién se conecta. A través de nodos interpuestos y uso de criptografía, yo cuando recibo una visita, a diferencia de una web normal, que sí que lo puede saber, que es la IP de este señor o la mía, ellos no lo saben, le llega de un nodo. Y a nivel de cliente, yo tampoco sé dónde está el servidor. Con lo cual, si yo abro un foro para vender armas, la policía tiene muy complicado tracearlo porque no existe una dirección IP. Y solo lo saben unos cuantos interesados, de alguna forma. Con lo que se llama listados Tor. Ahí tú lo publicas una dirección que no resuelve una dirección IP, o sea, no se puede tracear, y cuando te intentas conectar, una vez dentro de esa red Tor, tú a tu nodo le pides conectarse, ese nodo se lo pide a otro nodo, ese a otro nodo y llega al final. Por lo cual yo no sé a dónde me estoy conectando. Veo un foro donde venden armas, drogas, lo que sea, pero yo no puedo identificarlo. ¿Y qué hay en ese mundo? Pues para resumirlo, intenta hacernos una bandeja de titulares, por favor. No quiero ser muy crudo y tampoco escandalizar a la gente porque, repito, que Internet no es eso. Pero sí que es verdad que es muy fácil comprar una pistola por 1.000 euros, por ejemplo. Entre 1.000 y 600 euros hay foros donde tú contactas con un vendedor y se la compras. Hay droga, toda la que quieras, que además te la envían directamente a tu casa. Es un poco servicio como el que compra en eBay. Y desgraciadamente hay mucha pornografía infantil. Hay foros de pornografía infantil en el cual pedófilos comentan su experiencia como si fuera un foro de coches. O sea, es verdaderamente escandalizante el concepto de verlos hablar de sus experiencias contando, pues si vas a este país ten cuidado con esto, con una naturalidad que realmente impresiona sabiendo muchísimo. Que de alguna forma gozan de impunidad, que están escondidos de la red general. Correcto. Bueno, esto es terrorífico, ¿no? De alguna forma, este concepto de esa especie de mercado negro que existe, evidentemente, pero que es un delito, ¿no? Bueno, yo lo que sí que quería es desmitificar un poco esta parte de comercio underground alrededor de la Deep Web, porque sí que es cierto que se ha convertido en nicho de pedofilia, eso es cierto, que también se comercia con droga. ¿Y por qué saldrá eso siempre? ¿No? O sea, lo más hermoso del ser humano sale siempre, ¿no? Hablando desde luego irónicamente. O sea, lo más terrible parece que es lo que más suscriptores de ese mundo tiene. De ese mundo de la Deep Web muy concreto, no de Internet, claro. Sí, así es. Pero luego ciertos servicios o mercancías que se supone que se comercia, como tema de servicios de sicarios, venta de órganos, incluso armas, la verdad que la realidad o nuestra experiencia dice que la mayoría no es tal cual, sino que son estafas. Es decir, se aprovechan de ciudadanos que están solicitando un servicio que de por sí es ilícito, a los cuales, si son estafados, no van a ir a denunciar. Ya sería el colmo que alguien viniera a mí a denunciar que ha ido a contratar un sicario y le ha estafado el dinero. Entonces, sí que hay, eso es cierto que hay, pero yo creo que no tanto como se ha rodeado de ese aura oscuro de la Interesante. Deep Web. Y no hay nada que hacer contra eso. Yo abro la pregunta, porque evidentemente vosotros estáis para localizar eso. Y muchas veces ese anonimato que produce el mundo de esta Deep Web realmente es como una coraza, no permite que nadie sea atrapado. O si ha habido acciones contra este tipo de foros y formatos. Hay acciones y, de hecho, lo que es complicado perseguir es cuando esa transacción comercial no sale de la red. Entonces,
es relativamente fácil comerciar, pues con listas de correos electrónicos de gente para luego enviar spam, con listas de tarjetas de crédito robadas para luego hacer compras, pero en cuanto hay que dar un salto a esa realidad no es tan sencillo. Es decir, una persona que con ese anonimato está anunciando drogas, luego va a tener que ir a un sitio público, en un paquete, enviarlo a través de una mensajería o un arma. Eso no es tan sencillo y eso ya es una exposición. Por eso digo que mucho de lo que se comercia con ello en Deep Web, en Internet profunda, no es tan sencillo realizar esa transacción como parece. Ahí estoy de acuerdo con Óscar, pero además es que aparte de esas estafas y aparte de efectivamente de que hay cosas que son muy expuestas a la hora de llevar, sí hay una parte que es muy poco conocida. Hay un ejemplo que yo conozco y que me parece muy ilustrativo, que son las subastas ilegales de arte, las subastas de arte robado o de obras de patrimonio que no pueden, en teoría, salir de un determinado país. Eso no puede acceder absolutamente cualquiera, ni se anuncia en lista. Como un club de élite al cual se ingresa de boca a boca por estricta invitación, al que personas muy determinadas, con capitales y con ingresos muy determinados, solamente pueden acceder a ellos, y que realmente sí está en la Deep Web, pero ninguno, por experto que seamos, vamos a poder acceder a ese mundo. Esos, digamos, serían los mundos realmente ocultos. Imagino que el mundo financiero tampoco se queda al margen de todo esto, ¿no? Transacciones financieras, mundo económico. Yo quería apuntar un par de cuestiones, una relacionada con la que ha dicho nuestro compañero, y es que se forman comunidades utilizando la tecnología denominada Freenet. Se aglomeran y se cierran y entran por invitación, y eso quizás sea lo realmente peligroso en la Deep Web. O sea, un club donde no entra nadie, pum, pum. Por invitación. VIP, ¿no? Había hace poco, creo recordar, una comunidad de pederastía a la que se invita, y finalmente cayó, pero era cerrada. Eso por un lado. Y por otro lado estaba el tema de la transacción que no sale de raya. Ahí le doy la razón al comandante. Y es que, fijaros, Australia, con el sistema de aduanas que tiene, la única forma de que entre droga allí es a través de transacciones a través de la red, de la Deep Web. Es decir, la gente compra en la Deep Web droga y la mandan a través del servicio de paquetería y escanean todos los paquetes. Y es la única forma, cuando esa transacción se materializa, en la que tienen de capturar, de seguir la pista. He escuchado hace poco, es decir, cuando este término, como siempre ocurre, ¿no? Son cosas que a mí me contaba Santi en la radio y, bueno, lo deja uno ahí sin saber muy bien. Pasa a la prensa de los importantes periódicos del mundo y aparece un término que quizá puede interesar mucho al público, ¿no? En esas transacciones que estamos hablando. Bitcoin. Un dinero, exactamente. Sí, un dinero Bitcoin especializado en la Deep Web. Correcto. ¿Es verdad? Es precisamente lo que yo quería reflejar, es que para cerrar un poco el círculo virtuoso de la privacidad aparece una moneda que se llama Bitcoin, sí, que en teoría es intraceable, aunque bueno, en la realidad ciertamente al final hay gente que la controla, páginas donde la venden, pero bueno, en principio es intraceable. Entonces, claro, esas ventas de productos ilegales encima son pagados con una moneda que está al margen de la moneda habitual, con lo cual el problema aún lo hace más evidente. Y respecto a soluciones, a lo mejor probablemente el comandante no me va a dar la razón, pero yo creo que la única forma y lo que se ha mostrado efectivo han sido atacar esas páginas web, o sea, utilizar hacking, aunque bueno, el hacking tiene más acepciones, pero utilizar ataques contra esas páginas web, y es la única forma eficaz de tirarlas abajo y de acceder a ellas y dejarlas offline. ¿Se podría hacer con una guerra en Internet? Efectivamente, sí. Bueno, técnicamente sí, legalmente no, que es el problema. En España, por ejemplo, nosotros como Fuerza del Grupo de Seguridad en esas investigaciones... No podéis hacer eso. Eso es. Tenemos un escenario de juego, que eso es la legislación, que es el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice lo que tenemos que perseguir, es decir, qué hechos son delictivos, y la otra nos dice el cómo. Con lo cual, como siempre, estáis en bastante desventaja. Eso es. Ahora mismo la ciberdelincuencia es una amenaza totalmente asimétrica, porque las herramientas que utilizan los ciberdelincuentes contra nosotros, los ciudadanos, no los podemos utilizar nosotros contra ellos. Pero bueno, esto irá evolucionando, y también utilizando mecanismos de colaboración con otros países y otros cuerpos de seguridad, pues bueno, vamos evolucionando y vamos intentando mejorar la situación. Pero desde luego es una partida difícil, claro, y hablamos de, entrando yo no sé si en los mitos, compañeros, y abrimos el debate y podéis intervenir en cualquier instante. Hay una cosa que se ha comentado y se viene diciendo, y me gustaría saber, incluso para tranquilizar, ojalá sea así, pero como yo no sé, se ha hablado, decía, de tráfico de órganos, se ha hablado de un comercio que roza ya la leyenda urbana o no, de snuff movies, se ha hablado de ese tipo de cosas que entran en la criminología más terrible, se ha hablado de procesos y muertes y ajustes de cuentas filmados para que
otras bandas se enteren. Se ha hablado de todo eso. ¿Verdad o no? ¿Qué opináis? Saquémoslo aquí a colación. Yo creo que de lo que oigas, divídelo por la mitad, vuélvelo a dividir por la mitad y eso es lo que te queda. Bueno, menos mal, pues me dejas aliviado, porque ya es que sería como una ventana del demonio, no sé, eso. No, yo creo que, como decía antes, es un poco la representación del mundo. Internet es el mundo real en su versión virtual, entonces todo el mundo sabemos, porque vosotros habéis hecho en el programa mucho repaso de historias de gente que se come a otras personas, asesinos atroces, y eso, claro, también tiene su patita en Internet. Pero bueno, eso no deja de ser un poco la anécdota, está ahí. Es cierto que en Internet es un sitio que hay que tener cuidado y de hecho, más para la gente joven o la gente que tiene hijos, hay que educarles, igual que tú a tu hijo le dices determinado barrio, determinada hora, no vayas. Pero no tiene por qué ser un medio intrínsecamente inseguro y evidentemente respecto a snuff movies las hay, es cierto que las hay, sobre todo muy colombianas y muy mexicanas, de México vienen muchísimas películas de eso. Pues por la violencia intrínseca que hay en México. En México una vida vale $5, he llegado a leer. Entonces, el encima sacar un negocio y matar a alguien y lo grabas y encima lo puedes vender, pues incluso lo rentabilizas más. Y es lo triste, que haya países que tengan ese desprecio por la vida, en México, Colombia, en África, y eso es lo verdaderamente triste. Esto no es un mito, Yago, seguro. Es decir, no es una leyenda, sino una realidad. Sí, y sobre todo esto incluso podemos encontrarlo ya en la parte visible de Internet. Vídeos de ajustes de cuentas entre cárteles colombianos están a la orden del día y es la aproximación que se conoce ya como narcoterrorismo, es decir, delincuencia organizada mezclada con formas terroristas de generar pánico entre las bandas rivales y demás, y utilizan estos vídeos para las señales de toda la vida para el otro clan ahora se distribuyen por Internet. Eso es. ¿Esa es la motivación principal o hay un grupo, como siempre se ha contado, incluso relacionándolo con grandes y, por desgracia, tristísimos sucesos en nuestro país, donde a veces flotó la idea de que había filmaciones y los especialistas que saben de esto decían, no, esto es un mito. Oiga, hemos hablado de eso. Sí. Esto es un mito. ¿Podría ser Internet el lugar perfecto para que esto germinase? Yo, la noticia y lo poco que he podido acceder al tema de a lo más que se parece las snap movies tradicionales, no es de repente a unos señores que se montan un negocio de matar gente para filmarlo. Pues hay desde reciclaje de material de asesinos en serie que filmaban sus propios asesinatos, ajustes de cuentas, ejecuciones de rehenes por parte de terroristas islámicos, ejecuciones de presos en cualquier país donde está la pena de muerte. Es decir, hay snap movies, es decir, vídeos de muertes reales, pero no producidas, o al menos que sepamos o que tengamos constancia, para su comercialización, sino aprovechadas. Y algunas, efectivamente, hay canales donde eso se comercializa. Y ya de por sí son bastante impresionantes algunas de estas filmaciones. Y siempre se ha hablado de organizaciones terroristas, ¿no? Siempre se ha dicho que incluso en el naciente Internet eran una vía importante para sus comunicaciones, para incluso planificar determinados atentados a nivel mundial. ¿Qué opináis también? ¿Mito? ¿Verdad? ¿Hay algo de esto? Bueno, yo creo que hasta ahora los hechos consumados, por decirlo de alguna forma, nos han llevado a, por ejemplo, el tema islamista. Se decía o se comentaba que la forma de comunicarse que tenía Bin Laden, si no recuerdo mal, grababa en un pen USB lo que tenía que transmitir, se lo pasaba a otra persona, o sea, había una cadena de personas humanas y luego eso se transmitía por Internet. Entonces, sí que es verdad que es muy cómodo a nivel de organización terrorista o alguien que tiene que mover cierta información sensible utilizando criptografía a día de hoy para el terrorismo. Pero, ¿por qué no domiciliamos más el problema? Porque el tema del terrorismo parece que queda un poco lejos de la familia. Ante la pregunta de ¿se pueden comprar y vender snap movies? Sí, pero preocupa más el hecho de que haya gente que compre imágenes de vídeo de niños menores de edad navegando por Internet, simplemente navegando. ¿Por qué? ¿Y eso vale dinero? Pues porque el pederasta lo usa para engañar a otros niños y llevárselo a la deep web. Soy un niño igual que tú, con la misma condición que tú, tengo 14 años, y lo engañan, y de esta forma consiguen que el niño Sí, casi estamos viendo la imagen de la leyenda urbana, la verdad, del hombre que nos asustaba de niños, ¿no?, en la puerta del colegio atrayendo, y ahora es un vídeo falso para parecer que es tu amigo. Claro, habláis de terrorismo a gran escala, pero está el terrorismo a pequeña escala, que el cotidiano, el que pasa. A mí particularmente el que más me preocupa y el que me mueve en los desarrollos particulares que puedo llegar a abordar. El terrorismo a gran escala me preocupa muchísimo, pero cuando ha dirigido la pregunta yo me siento alejado de ese tema. ¿Qué está pasando con estos que lanzan anzuelo a nuestros hijos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en esta deep web?
pues pasa que la única defensa que uno tiene es la educación que le puede dar a su hijo, pero no solamente la educación, porque un error es confiar en el sentido común. Hay que vigilar al niño. La herramienta básica es instalarle un keylogger hasta que la ley lo permita. Keylogger es un programa que registra todo el texto que se teclea y de alguna forma controlar que tu hijo no está sufriendo engaño o abuso. Porque las cifras de este tipo de acciones están bajando muchísimo en la edad. Sí. Eso, si me permites, un apunte ahí, que esto es lo que se conoce como grooming. El grooming es una modalidad delictiva por el cual una persona mayor de edad, un adulto, amparándose en ese anonimato y las posibilidades de ocultar tu identidad verdadera en la red, contacta con menores haciéndose pasar por otro menor. Entonces, en ese proceso que se va ganando su confianza, incluso, como bien decía él, te inyectan vídeos por la webcam para que la otra persona piense que es el menor con el que está chateando y no con el adulto. El niño está viendo a otro niño en la webcam, convencido de que es otro chaval como él. Claro, entonces las conversaciones pues son relativas a cosas del colegio, cosas muy infantiles. Una vez que se han ganado esa confianza, le solicitan al menor algún tipo de material sexual explícito suyo, que se desnude, una foto, un vídeo. Y claro, el problema es que lejos de finalizar el problema se agrava porque el ciberdepredador, como se conoce, chantajea y extorsiona y amenaza al menor con que si no le manda más material de este tipo, pues va a difundir ese vídeo pues a su entorno de amigos, sus padres y demás. Yo creo que aquí estáis contando y un poco lo estáis viendo como el mundo real y contando que a un chico en España le va a atacar una persona en España, pero que no es el problema es que es un francés, el problema es que es un argentino, el problema es que es un mexicano. Entonces ahí las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado tienen un verdadero problema porque no pueden saltarse la frontera. Entonces volvemos al concepto de impunidad. Entonces, si una persona desde México con una legislación X, por decir un país, está haciendo eso, realmente para Óscar llega un punto en el que detecta a una persona y tiene a una persona mexicana y a partir de ahí ya se rompe un poco la posibilidad, porque tiene que irse a Interpol. Interpol, evidentemente, pues claro, tiene una cola de cosas por hacer. Entonces, el detener a una persona que ha amenazado a un chico, que la ha extorsionado, me imagino que no es su prioridad número uno, con lo cual eso queda en un archivito, guardado en un cajón y esa persona sigue a sus anchas. Santi, más cosas. Sí, es que aparte hay un inmenso nicho de cosas que no son ilegales y por tanto estos señores no pueden hacer nada con respecto a ellas, pero con respecto a los hijos pueden ser muy perjudiciales, y es el fomento de todo tipo de modas, de actitudes. Últimamente nos comentaban en el grupo que el tema de la autolesión de las páginas pro bulimia y pro anorexia, que generaron en su momento y que todavía siguen coleando una tremenda alarma social, pero es que cada día surgen más cosas. Y efectivamente, gente como los miembros del grupo se ven atados de pies y manos porque es que estrictamente no es ilegal, pero es ahí precisamente donde los padres, donde los educadores tienen que guiar y decir: esto os lo podéis encontrar, nadie os va a salvar porque es que ni siquiera estamos hablando de delincuentes y tenéis que estar prevenidos. ¿Internet ha hecho evolucionar al ser humano o tiene un grado de involución importante también? Eso es para otro debate. Hay un debate importante, ¿verdad, Santi?, entre filósofos de la ciencia, investigadores, antropólogos, sobre si en este momento clave de la humanidad estamos evolucionando o involucionando. Pero este es un primer paso, cada uno que opine lo que quiera. Los medios están, y el propio elemento, la herramienta es prodigiosa. Nunca lo habíamos visto de esta forma. Ahora, como decían nuestros amigos, el género humano tiene muchas generaciones y muchos milenios de sombra, y están también ahí. ¿Cómo protegernos? Yo creo que hemos dado algunos datos, nos hemos quedado aliviados con alguna cosa, también hay que decirlo, pero ahí está esa realidad. Nuestros amigos, cada uno a su forma, han dado consejos. A mí me van a servir, lo aseguro, y yo espero que ustedes también. Es un fenómeno que está ahí, que no es del futuro, que no va a venir, que está presente todos los días, que nos influye profundamente como pocas cosas en la actualidad. Así que estoy seguro que de Internet, de sus misterios, también de sus bondades, habrá que seguir hablando. Será un campo evidentemente lógico. Me gustaría mucho repetir la tertulia con estos magníficos ponentes de alguna forma. Así que a los cuatro os agradezco muchísimo la presencia. Seguiremos muy atentos. Gracias por la lección, por enseñarnos cosas. Un placer. Gracias de verdad. En fin.